Muy buenos días, muy feliz miércoles y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Y yo, Stephanie Gese, estamos aquí nuevamente para acompañarlos en esta preciosa lectura. Continuamos entonces hoy con el capítulo 3 del libro de Esther. Así que Esther, capítulo 3, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que, en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo, y, para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que, el 17 de abril, citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey, se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Fin del capítulo 3. Y aquí en esta continuación vemos una situación bastante peculiar. Vemos a un funcionario nuevo, el que les mencioné la semana pasada, me adelanté un poco, Amán, un agageo, que es elevado, es promovido a una nueva posición en el rey. Se volvió el segundo más poderoso de todo el reino
y había órdenes de que las personas se inclinaran delante de él como una señal de homenaje. Y el personaje Mardoqueo que conocimos en estos primeros 2 capítulos que llevamos leídos, no se inclinó ante él o no se inclinaba ante Amán. ¿Cómo ves tú esta parte de la historia, Stephanie? Pues, no, sí siento que Mardoqueo es muy valiente, pero se arriesga terriblemente. Él definitivamente está determinado a no entrar en estas costumbres que quieren tener en ese reinado, y no le importa, está firme y no cambia. Así es, y vemos la razón por la cual no lo hace. En el verso 4 hacia el final dice que Mardoqueo ya le había dicho a la gente que él era judío, y como judío él no se iba a inclinar ante nadie más que no fuera Dios. Y ese es un ejemplo maravilloso del carácter de un hombre que, movido por sus convicciones, está dispuesto a arriesgar su propia vida. ¿Tú crees que ahora la gente está en ese mismo nivel de convicción, Stefan? Pues seguramente hay, pero creo que es muy, muy, muy poco porcentaje de personas las que harían una cosa de ese nivel. Y sí, porque pueden arriesgar su vida, definitivamente, ¿verdad? No vemos ese espíritu de celo por defender sus creencias, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y lo vemos aquí, en este contexto. Es un imperio una cultura, lo vemos, que está movida por esa sed de poder, de esa sed de reconocimiento. Vemos que Amán, a pesar de que todo el mundo se le inclinaba y todo el mundo le rendía homenaje, no era suficiente para él. Que una persona no lo hiciera, dice aquí, lo llenaba de furia. Y cómo revela eso el corazón del hombre, ¿no? De que nuestro orgullo nos lleva a tal nivel de que nunca va a ser suficiente cualquier nivel de reconocimiento que nos den o que nos hagan. Sí, la verdad es que terrible la actitud que vemos en este personaje, y pues lo podemos comparar hoy en día, ¿verdad? Podríamos mencionar varios personajes de los que se habla al día a día ahora, que podría ser de este tipo de personalidad, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente. Y vemos entonces, la opción de Amán es tan extrema, no quiere castigar a Mardoqueo, no quiere simplemente hacer un ejemplo de él, sino que él decide que lo que quiere hacer es destruir a todos los judíos. Impresionante, y es interesante que la manera en que eligen el día que lo van a hacer es a través de un juego de azar y el juego se llama Purim, y eso es bien importante para más adelante en la historia. Pero vean cómo, esto me llama mucho la atención, como lo dice Amán en el verso 8, cómo él se acerca al rey y le dice, hay cierta raza, o sea, un nivel de, no solo es el odio contra Mardoqueo, ya se vuelve una cuestión racista, que es un tema que hoy en día es muy relevante, Stephanie. Sí. Pues sí, al leer esto nos recordamos inmediatamente de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo ese odio a la raza siempre ha existido, y es una cosa espantosa, porque leemos cómo iban a ser masacradas tantas personas, ya sean ancianos, mujeres, niños. Terrible, pues nos recuerda cómo ha venido la historia en época de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y ahora lo que vemos, ¿verdad? Sí, a mí me impresiona mucho, y esa intolerancia, ¿no? Porque dice, tienen leyes diferentes, y la única solución que Amán ve es el genocidio. Ahí en el final del verso 8, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Y Amán es tan descarado en su odio contra los judíos que hasta soborna al rey, porque dice, yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata. A mí eso me impresiona. Y el rey compra o muerde el anzuelo, pues. Es impresionante, o sea, que un rey sea capaz de hacer eso. Sí, es definitivamente desde que empezó este libro de Esther, podemos ver el perfil de este rey es terrible, porque se deja influenciar de una forma horrible,
y suceden tantas cosas drásticas, ¿verdad? Es un hombre que no tiene como la capacidad de tomar decisiones sabias y se deja llevar fácilmente por cualquier consejo. Así es. Y encima le da toda la autoridad, le da el anillo con su sello oficial para que haga ese decreto. El decreto es clarísimo y las palabras que usa el decreto, ¿no? Con una orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. Imagínense ustedes la masacre que eso sería, pues, o sea, a mí me asusta, ni siquiera Hitler hizo eso. Sí, algo interesante es que ahí en Susa están muy confundidos todos los pobladores, sí, porque es una cuestión extrema y terrible, ¿verdad? Aunque no sean de la misma raza, pero a ellos también los confunde y los llena seguramente de horror, de pánico. Sí, porque sin duda probablemente habían amistades ahí. O sea, en ese cautiverio que tuvo Israel en Babilonia, pues seguramente se formaron relaciones, se formaron amistades. Lo vemos más adelante al mismo Jeremías diciéndole a los israelitas que se involucren con el pueblo, que oren por la paz de Babilonia, de la ciudad donde están. Entonces me llama muchísimo la atención ese contraste. Y a mí tal vez lo que tú decías, Stephanie, el último verso, aquí en el verso 15, si no estoy mal. Sí, el verso 15 me llama la atención. Al final dice que el rey y Amán se sentaron a beber. Terrible. Pero la ciudad seguía en confusión. O sea, como que cada quien está en su mundo, ¿no? Sí. Es impresionante. Y a veces nos pasa con los gobernantes. Parece que no viven la realidad de su pueblo y aquí el pueblo está confundido. A mí me impresiona muchísimo eso. ¿Tienes alguna conclusión final que tú tengas de esta lectura? Pues creo que nos hace pensar mucho que a pesar de que pasen años de años en la historia, vemos cómo se repiten los mismos patrones. Todos los seres humanos tenemos características buenas y malas y cómo podemos ver este mismo escenario, cómo lo estamos viviendo ahora. Definitivamente. Y bueno, esta historia continúa, vamos por el capítulo 3 de 10, así que si Dios permite, el día de mañana jueves vamos a continuar con la lectura del capítulo 4 del libro de Esther. Por lo pronto les deseamos un maravilloso día miércoles, que el Señor esté con ustedes, que los bendiga, que les guarde, que su presencia y su gracia y su misericordia los acompañe siempre. Mi nombre es Juan Callejas. Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana.